Yo aprendí la artesanía con mi mamá cuando tenía 12 años. Ella era la que tejía bastante artesanía y yo les quedaba viendo y después me puse a hacer, intenté hacer artesanía y lo hice. Allá yo vivía con la artesanía, porque yo recogía bora, una bora que hay allá en Tamacuro. Con eso yo hacía sombrero, vendía el sombrero, con eso yo vivía mi vida. Vivía con mis tías en Vargas. Venezuela estaba en crisis y si no me compro la artesanía, yo no como. Tengo que vender artesanía para yo comer, porque yo no tengo ni sueldo, nada de eso del gobierno. Y eso fue que por eso fue que decidí, voy a reunir, voy a vender, voy a reunir para yo irme para Brasil. A ver qué consigo yo allá. Fue que me vine. Me vine de Tucupita a San Félix en un carrito. Y de San Félix tuve que pasar una noche en San Félix para poder agarrar el autobús, para llegar a Santa Elena. Y de Santa Elena, yo no sabía qué hacer cuando llegué en Santa Elena, porque no conocía nada. Y lo que hice fue venir caminando hasta llegar hasta aquí, en Pacaraima. Yo, mi esposo y mis 3 hijos y un tío mío que ahorita está para Boavista. Éramos 7. Cuando yo llegué aquí, uno primera vez no conoce nada a nadie y uno lo que pasé fue miseria pues afuera. Y compramos un plástico para formar una casita y ahí uno vivía. Bueno, cuando yo entré aquí primera vez, mi esposo no entró. Fui yo con mis hijos y es que se quedó allá afuera mi tío y mi esposo, que no había puesto que para entrar. Pues. Lo único que había era para entrar la prioridad primero. Y los solteros y los hombres quedaron afuera. Que aquí nos dan las 3 comidas, uno nos cocina. Y la artesanía. A veces vendo, a veces no vendo, así está. Y con eso me ayudo a comprar la medicina al niño. Yo tengo familia allá en Venezuela. Está mi mamá, mi papá y mis hermanitos, que están chiquitos todavía. Solo les pido a Dios que les mantenga con vida, que muy pronto voy a volver a estar con ellos.